Estamos en comunicación con una persona que sabe el hungo del temita político, hace mucho. Alcira Argumedo, socióloga, ¿cómo le va? Buen día. Marcelo Aymar la saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Vamos a hacer una primera pregunta que me parece que tiene que ver con algo que sucedió en la semana, que son unas declaraciones de una persona que habla poco, que es Rafael Bielsa, ex canciller de Néstor Kirchner. Si querés escuchamos el audio y después te hago una pregunta, porque Bien, capaz no lo escuchaste. Bien. Yo creo que la generosidad consistiría en que alguien tome la iniciativa, o varios tomen la iniciativa, de hacer una mesa, de armar una mesa, eso es la democracia, armar una mesa sin pompa, sin circunstancias, sin llamados grandilocuentes a la prensa, sin bambolla, sin marketing electoral, ni confeti, ni Costa Salguero, y empezar a discutir estos temas, ir armando una agenda y ver quién prevalece con sus argumentos, ver si es posible hablar o no es posible hablar. Estamos en emergencia. ¿Cómo se arma un hospital de campaña? Como yo le estoy diciendo, hay que poner 4 o 5 palos, una tela, una mesa y nos sentamos en el piso, una alfombra, como los de Frente Polisario, nos sentamos en el piso y empezamos a hablar. Y nadie le pone el dedo a nadie, nadie saca a nadie y nadie inviste a nadie. Una mesa de pares sin prius. Alcira, ¿cómo entendés el ego del peronismo? No, mira, más que ego, yo creo que es una fuerza política que a mi modo de ver ha sufrido un proceso de desgaste. Vos pensás que el menemismo, digamos que fue una de las políticas más de derecha y más de entrega y saqueo, se hizo cantando la marcha peronista, digamos, ¿no? Fue una gran traición a lo que fue lo que había sido la historia del peronismo. Entonces esto generó, me da la sensación, una degradación que es lo que uno puede llamar el pejotismo, es decir, y esto no afecta a todos, pero hay una parte importante de sectores del peronismo que tienen mucha capacidad para tratar de alcanzar y mantener el poder. Ahora, ¿para qué? No importa, que por eso los mismos tipos con nombre y apellido pueden haber sido neoliberales en los 90, nacional populares en los 2000, y si la mano viniera trotskista, sería trotskista. Y yo creo que esto es una faceta del peronismo. Después creo que otra cosa son los peronistas, o sea, una alta proporción de esta población que se siente identificada con una historia, con lo que fueron formas de reivindicación de la dignidad social, y experiencias de bienestar y de respeto a la condición y a la dignidad de todos y cada uno de los habitantes, que eso es absolutamente respetable, y creo que eso ya es casi una cultura que viene, no sé, tiene sus tradiciones en la Argentina, ¿no? Y Alcira, recién hacía un reportaje a la diputada nacional Fernanda Raberta, y le preguntaba lo mismo que te voy a preguntar a vos, porque hoy estoy como medio con este tema. Ya que está de vacaciones Mauricio Macri y Cristina tiene que levantar el techo, ¿no se hace esto de, por ejemplo, lo digo como periodista, ¿no? Se me ocurre, ir y Cristina, ya que querés levantar el techo, andá y golpeale el Country Golf Club Cumelén y bajale 8 o 10 puntos para ver cómo arreglamos el hambre del pueblo estos próximos meses? Ni siquiera pensando en la elección. Sí, bueno, yo creo que ese es otro de los problemas preocupantes. La prensa va a ir, Alcira, a la larga se va a enterar y va a ir, que la que pidió la reunión a Cristina. No lo va a hacer, eso es evidente, pero el tema fundamental es que esto no está en el debate político. Yo creo que la Argentina viene atravesando, y esto desde la dictadura militar, no es cierto que son los 70 años que dicen los kirchneristas, los macristas, de fiestas. Son 40 y pico de años. Efectivamente la dictadura militar fue un corte. Vos pensás que si uno analiza
la política desde que fue la primera gran aplicación del neoliberalismo con Martínez de Hoz, ¿no? Que fue la primera gran destrucción. El nivel de deterioro y saqueo de la Argentina, yo lo repito mucho, no lo ha sufrido ningún país que no haya tenido una guerra en su territorio. Pensá que solamente hemos pagado 500.000 millones de dólares en estos 40 años en concepto de deuda externa, de intereses de la deuda, porque no se terminó de pagar. Hemos perdido 400.000 millones de dólares por la pérdida de la renta petrolera y gasífera, dada la privatización de YPF, gas del Estado y demás. Y hemos pagado otros 200.000 millones de dólares en concepto de fletes como consecuencia de la destrucción, primero la privatización y después la destrucción de la flota mercante y fluvial. Has destruido el sistema ferroviario nacional, has destruido todo lo que fueron los polos industriales, ferroviario, naviero, aeronáutico, las fabricaciones militares, altos hornos. ¿Cómo no vas a estar así? Y en ese marco, además, el tema social fue muy crítico, porque vos pasaste de tener más del 90% de los trabajadores en blanco y cubiertos por derechos sociales a 46%, pasaste de un 3% de desocupación a algo que es el 20% si sumas el 9% de desocupación, más los inactivos en condiciones de trabajar. Y la pobreza pasaste del 6% a más del 35%. Es una catástrofe. El sistema educativo público argentino hasta la dictadura militar había dado 3 premios Nobel en ciencia, único país de América Latina, por un sistema que iba desde jardín de infantes hasta la universidad, público, universal y gratuito. Y esto no está en el debate político. ¿Cómo salimos de esto? Y me parece que ese es el primer paso. Pero no está porque no está porque no quieren, o no está porque no saben cómo hacerlo. Yo creo que es un nivel de deterioro muy grande, una mediocridad muy grande del debate político, y a lo mejor hay ciertos intereses que intentan no tocar, porque ¿cómo lo vas a tocar? Hay cantidades de debates que hay que darse. Tenés el calentamiento global, que anda a ver las inundaciones de Santa Fe. Fíjate en la sequía del año pasado, y nadie está discutiendo que hay un informe de las Naciones Unidas, del panel internacional sobre cambio climático que salió en octubre, más lo que señaló Stephen Hawking antes de morir, si antes de 20 años no se revierte el calentamiento global, cuyas causas principales son la emanación de gases por los combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, más la deforestación, el calentamiento global que se viene incrementando puede sufrir un proceso irreversible de aceleración del calentamiento y llegar a 200 grados centígrados. ¿Vos viste el calorcito que hace cuando hace 40 grados? Sí. Bueno, con 200 grados centígrados se acabó la vida en el planeta. Y esto tenés 20 años. No están discutiendo esto. El chorizo va a ser rápido con esa temperatura. Alcira, escúchame, cuando vos decís todo esto, yo por otro lado pienso en Massa tratando de armar una playlist en donde va a incluir a Arjona mientras va a hacer campaña a la costa. Sí. Juan Manuel Urtubey en short haciendo una nota desde Mar del Plata. Y te puedo seguir dando ejemplos, no sé, Schiaretti en Córdoba, que no sé si de Cambiemos o del PJ, de qué PJ, Pichetto que no sé dónde está. Entonces, la contrapregunta sería, ¿estas personas, dirigentes de la República Argentina, políticos, saben que el pueblo tiene hambre? No, pero además saben que la crisis es gravísima, saben que la globalización neoliberal está en una crisis brutal en Occidente, y por eso los dos países más importantes que encabezaron el liberalismo, Inglaterra y Estados Unidos, ahora son absolutamente proteccionistas y no quieren saber nada con la globalización mientras te la siguen vendiendo acá
que Francia está incendiada precisamente por los impactos de la globalización neoliberal. Digo, realmente no hay un debate político ni intelectual, ni intelectual. Es muy preocupante lo que sucede en la Argentina, más allá del color político, en una situación muy crítica porque entraste en una nueva forma de saqueo que fue este irracional incremento de la deuda para favorecer la especulación financiera y con ella los intereses de sectores como Sturzenegger, Caputo, etcétera. Entonces es grave la situación. Esto requiere realmente un debate muy serio. Alcira, ¿y cómo ves que se va a manejar en los próximos meses el hombre del hombre del lago, digamos, el presidente Macri? Mira, yo creo que lo que tienen estos es que se manejan, tienen dos aspectos. Por una parte actúan más como empresarios que favorecen los propios intereses que como políticos, ¿no? Es decir, claramente Juan José Aranguren actuó mucho más como presidente de la Shell que como ministro de Energía de la Argentina. Luis Caputo actuó mucho más como ex director del JP Morgan o propietario de fondos especulativos que como ministro de Finanzas. Sí. Y Macri le pasa lo mismo, no nos engañemos, no es que este es un angelito que bajó del cielo y no tiene intereses. Fíjate lo que pasa con, por ejemplo, más directamente con los peajes. Es una locura lo que está pasando con el tema de la energía y claro, ellos le pasan, las constructoras se la pasan a Mindlin y Lewis, pero que son los amigos de ellos. Entonces, verdaderamente me da la sensación que ellos han querido hacer negocios, que efectivamente hicieron grandes negocios, y se les ha ido la situación de las manos. Lo que sucede es que cuentan con un equipo que tiene mucha capacidad para manejar la ingeniería social y la manipulación de conciencias, señor Durán Barba con su focus group, su big data, etcétera, manejando instrumentos que en Estados Unidos están muy desarrollados de manipulación de conciencia, que puede tener capacidad todavía de hacer un periodo más. Pero mi sensación es que si este gobierno hace un periodo más, en el 2020 esto es Francia, o sea, se incendia, ¿no? Porque verdaderamente la situación es muy crítica, se ha agravado muchísimo y lamentablemente no está en el debate político, reitero, la magnitud de la crisis internacional, de la crisis de la Argentina y la necesidad de un debate que hacia dónde va Argentina en esta nueva época, ¿no? Alcira, buen día, Luciana la saluda. ¿Qué tal? Quería preguntarle hace poco tiempo, el año pasado ya, aunque no parezca, en 2018 estuvo dando una nota a la prensa donde habló de la heterogeneidad en la clase media. Quería que profundice sobre este tema porque es muy interesante la mirada que le da justamente a la clase media. No, pero vos decís la clase media argentina. Exactamente. Bueno, no recuerdo bien qué había dicho en ese momento, pero de todas maneras, no, lo que sucede es que yo creo que precisamente una de las características que se ha dado en la Argentina es que, reitero, hasta los años de la dictadura militar, la Argentina era una sociedad relativamente muy integrada, porque vos no tenías una diferenciación drástica entre sectores de clases medias y sectores de clases bajas o empobrecidas. Esto te lo daba en la escuela pública, por ejemplo, la naturalidad con que uno era compañera o compañero de chicos que tenían otro nivel de inserción social. Y no había, esto te lo digo porque yo trabajé en el INDEC y trabajaba como socióloga, no había cortes abruptos. Incluso te diría que quienes todavía vivían en villas miserias tenían una capacidad de ascenso social. Yo tengo compañeros de la facultad que venían de villas o de conventillos y que a través de... Bueno, estaban abiertas las nocturnas, ¿no? No solamente las nocturnas, las diurnas también. Estaba abierta la universidad. Yo tengo compañeros de la universidad cuyos padres eran de condición muy, muy humilde
y ellos terminando siendo rectores o directores, etcétera. Había un proceso de movilidad en la Argentina, y esto hacía que, fíjate que la pobreza estaba en un 6% de la población en todo el país, y esto hacía que no hubiera violencia social. Claro. Yo te digo, yo he caminado por villas, por barrios bien populares, a las 10 de la noche, no solamente nunca te pasó nada, sino que nunca te pasaba por la cabeza que te pudiera pasar algo. Y esto es lo que creo que ha deteriorado a la sociedad argentina. Porque bueno, yo lo vengo diciendo, este tema del incremento de la inseguridad. Los estudios criminológicos internacionales, sobre todo el sector occidental, señalan que de la población en condiciones de pobreza, quienes se lanzan al delito constituyen el 1%. En condiciones muy críticas puede subir al 1,5-2%. ¿Esto qué quiere decir? Ojo, lo cual es una maravilla, el 98%, ¿no? Que te busca otro. Ahora, un 2%, si vos tenés 15 millones, 16 millones de pobres, estás en, ¿cuánto? 320.000 tipos volcados al delito. Ahí tenés el problema de la inseguridad. Sí. Y lo que se está haciendo es tratando de solucionar el tema echando fuego, echando nafta al fuego. Sí, con el chaleco caliente de Ritondo. Más o menos, sí, porque el problema es un que avance. Entonces, la clase media se ha desintegrado y polarizado. Eso es lo que ha sucedido en la Argentina. Tenés un 10% que se fue hacia muy arriba, vinculado a distintos aspectos de ascenso social, con todos los interrogantes acerca de la legalidad de ese ascenso, ¿no? Porque viste que se dice mucho que a Puerto Madero no le dicen Puerto Madero, sino Fuerte Madero, porque se dice que hay más chorros ahí que en Fuerte Apache. Y parece que todos los narcos y los enriquecidos turbulentamente están por ahí. Bueno, esto generó esa polarización que la Argentina no tenía. Entonces, tenés un cambio cultural muy grande que es sectores medios que se van polarizando, porque hay una parte, los llamados nuevos pobres, que eran clase media baja, pero no eran sectores tan empobrecidos, y a su vez con muchas dificultades de ascenso social, porque te desintegraron uno de los canales principales, que era la educación pública, ¿no? Alcira, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo, que comas rico al mediodía, estaremos hablando en unos meses. Yo lo que quiero decir es que yo creo que hay salidas. La próxima vez hablamos de salida, pero si no tomamos conciencia de la gravedad de lo que estamos, la situación va a ser más dura. Un beso grandote. Un beso, Alcira, gracias, como siempre. Bueno, quien está hablando con nosotros era la socióloga Alcira Argumedo, quien estaba tratando de bosquejar un poco la realidad que vivimos cotidianamente aquí en la República Argentina.